Padre, ahora al exponernos a tu palabra queremos pedirte que tú, como ya te hemos pedido, rogarte de nuevo, Señor, danos entendimiento. Y esto te lo pedimos para gloria de Cristo. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿y hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero, gloria al Señor por los peros de Dios, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gloria al Señor por su palabra. Pues, amados hermanos, era el año 1949, se me desapareció la prédica de aquí, pero mientras tanto, mientras la buscamos, era el año 1949 cuando 2 ancianas en una pequeña isla en Escocia vieron que quisieron venir en oración al Señor, en constante oración al Señor, en esa isla llamada Lewis, para rogar al Señor por un avivamiento para el pueblo. La gente era dura, fría al evangelio, las iglesias casi vacías, pero estas 2 ancianitas, la hermana Peggy y Christine Smith, creyeron que Dios sí podía enviar un avivamiento. Ellas no tenían fuerza para salir a predicar, pero sí tenían fuerza para orar. Y clamaban: Señor, tú eres santo, y solo tu Espíritu puede quebrantar los corazones. Una noche, mientras había un pequeño grupo que oraba en un establo, el Señor bajó.
Y mientras estaban orando, hubo un joven que se levantó y se tiró al piso y dijo: Señor, tú eres Dios santo, tú eres limpio y yo no lo soy. En ese instante, la presencia del Señor cayó sobre ese lugar como una presencia santa, pura, invisible, pero real. Y mientras ellos oraban y lloraban delante del Señor, algo extraordinario estaba ocurriendo afuera. La presencia del Señor cayó sobre aquel lugar de una forma increíble. La gente comenzó a salir de sus casas en medio de la noche. Algunos caían de rodillas en los caminos, otros lloraban sin entender por qué. Las campanas de las iglesias empezaron a sonar sin que nadie las anunciara. La gente comenzó a venir por su propia cuenta. No había música, no había luces, no había publicidad, solo la santidad de Dios despertando a los pecadores. El pastor Duncan Campbell dijo lo siguiente: era una conciencia abrumadora de la pureza de Dios. Nadie nos dijo que nos arrepintiéramos, simplemente supimos que teníamos que hacerlo. Cuando Dios revela su santidad, nadie queda igual. La santidad de Dios no solo juzga, la santidad de Dios transforma. Y aquí en este capítulo vemos a Isaías diciendo: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces. Ellos estaban tan asombrados de la santidad de Dios, que ellos se decían el uno al otro: óyeme, ¿tú estás viendo la santidad de Dios? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El propósito de esos versículos es justamente destacar la santidad de Dios. El clímax es ese canto de los ángeles. Es la única vez que se mencionan serafines. Y ellos decían: santo, santo, santo. Estaban conversando, compartiendo el uno con el otro, los ángeles entre ellos. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Necesitamos, amados hermanos, retomar un verdadero entendimiento de la santidad de Dios. El Dios santo, el Dios a quien tú sirves, es verdaderamente y gloriosamente santo. Y nosotros servimos a este Dios, el único. A veces decimos el Dios santo. Bueno, es que no hay otro Dios. Que se entienda, aunque digamos el Dios verdadero, el Dios, es que no hay otro Dios. Es para enfatizar que es el único. Él es el Dios santo, 3 veces santo. Y amados, no es que cuando aquí dice santo, 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 está hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, sino que en el idioma hebreo, cuando se repite 3 veces una palabra, es para enfatizar, profundizar esa verdad. Aunque, si tú quieres decir que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tampoco es antibíblico. Pero el énfasis es que Dios es absolutamente, totalmente, terriblemente santo.
Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos relata que Usías, el rey Usías, comenzó a reinar sobre Judá a los 17 años de edad. Y dice la Escritura que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue uno de los pocos reyes que duró mucho tiempo en el trono, 52 años. Su nombre significa: mi fuerza es el Señor. Dios usó a este rey para reconquistar a los filisteos en el oeste, a los amonitas en el este, a los de Edom en el sur, y al norte estaba el pueblo de Israel, la nación de Israel. Él era rey en Judá y al norte estaba Israel, donde ni un solo rey fue justo, fue piadoso, temió a Dios. Y Usías, usado por el Señor al reconquistar toda esa extensión de tierra, pues él recuperó las vías de mayor movimiento económico que trajeron a la nación, a Judá, a una prosperidad tremenda. Durante el reino de Usías llega Isaías como profeta. Y podemos leer en Isaías capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Él ministró durante 4 reyes, todos ellos reyes de Judá. En 2 de Crónicas 26-22 dice: los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cabe destacar, estimados, que Isaías era un profeta. Él no era historiador ni escribiente, un profeta. Y el Señor lo puso a escribir su profecía. Y ese versículo destaca que él registró muchos de los acontecimientos durante el reinado de Usías, los que aparentemente él había testificado hasta la muerte de Usías. Amados, a nosotros se nos pierde realmente el concepto de quién es este verdadero, glorioso y santo Dios a quien nosotros necesitamos servir y adorar. Este Dios que nosotros hoy nos reunimos como familia de la fe y hemos adorado, y aún en este momento, escuchando su palabra, leyendo su palabra, debemos estar adorando. Mientras escuchamos la exhortación de las Escrituras, que Él es Dios santo y por lo tanto no está ahí este pasaje de adorno. Este pasaje está ahí para llamarnos a nosotros a entender y a adorar a este Dios que es gloriosamente santo. Nosotros debemos estar diciendo: Señor, perdóname que tantas veces no te veo como te debo ver. Perdóname porque no reacciono como debo reaccionar, no vivo como debo vivir ante tan gloriosa santidad tuya. Y acuérdense que el Señor dice: porque Dios es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por tanto, el Dios santo es a quien tú sirves. El Dios a quien tú sirves es gloriosamente santo. Yo no sé si estos serafines gritaban el uno al otro: santo, santo, santo. No sé si susurraban, no sé si se juntaban entre ellos en grupos pequeños, porque quizás desde ese momento están de moda los grupos pequeños, para evaluar la santidad de Dios, y se estaban asombrados. No sé si los estaban cantando, pero ciertamente estaban asombrados. Y hermanos,
Lo que sí estaban es asombrados por estar en la presencia de Dios. Y estos serafines aparentemente fueron creados para estar ahí mismo en esa posición, delante del Señor, adorando al Señor, alrededor del Señor, en total y plena adoración. Yo quisiera, amados hermanos, en primer lugar, que nosotros veamos en este pasaje que el Dios Santo a quien tú sirves no reduce su santidad ni por nada ni por nadie. Él no reduce su santidad ni por nada ni por nadie. En el año, ¿qué sucedió? Que murió el rey Usías. ¿Por qué murió el rey Usías? Bueno, ya vimos que el Señor lo utilizó para reconquistar a los enemigos de Judá. Vemos que el Señor lo usó para traer gran prosperidad al pueblo. Segunda los Crónicas, capítulo 26, versículo 8, dice: y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Usías. Isaías también testifica en el capítulo 2, versículo 7, dice: su tierra se ha llenado de plata y de oro, y sus tesoros no tienen fin. También su tierra se ha llenado de caballos, y sus carros son innumerables. Estimados, Usías sirvió a Dios durante gran parte de su vida y reino. Pero, segunda de Crónicas, capítulo 26, si pueden buscarlo. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Dice así Usías: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas, o sea, flechas, y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Versículo 16, mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Siervo de Dios, hizo lo recto ante los ojos de Jehová hasta que no lo hizo. Servimos a un Dios gloriosamente santo. Amamos a nuestro Señor Jesucristo. Le servimos de buena gana. Nosotros deseamos y amamos el servicio. Es verdad que a veces estamos cansados y nos pesa, pero amamos al Señor y queremos servirle y le servimos. Pero tengamos cuidado. Si el Señor nos da éxito en lo que hacemos, tengamos cuidado si el Señor nos permite en el uso de los dones que Él nos dio, podamos nosotros realmente impactar vidas y transformar vidas. Tengamos cuidado de pensar que somos nosotros. Tengamos cuidado de robarle a Dios su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Usías se enalteció. Y ciertamente Dios lo usó y Dios lo engrandeció. Claro que lo hizo. Pero él se olvidó que era Dios quien lo estaba haciendo. Y él decidió entrar en el templo que estaba prohibido para quemar incienso. El rey Usías, igual que nosotros, llegó a pensar
porque fue Dios mismo que le dio este poder y esta prosperidad. Él estaba por encima de la ley de Dios. Dios tiene forma de juzgar y considerar al mundo y tiene otra forma de considerarme a mí, porque mira lo que Él ha hecho conmigo. Mira cómo Él me usa, mira los dones que me ha dado, mira la prosperidad, mira el éxito que me ha dado. Yo estoy por encima de los simples mortales. No lo decimos de esa manera, pero a veces nuestra actitud es así. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. De nuevo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Se escandalizaron por lo que hizo Uzías el rey, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en el frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Terrible problema que tuvo aquí con los sacerdotes, porque no solamente el rey, que tenía autoridad para mandar a matarlos, estaba profanando el templo, estaba profanando el altar del incienso, pero entonces ahora también tiene lepra dentro del templo. Los leprosos se les estaba prohibido entrar en el templo, eran ceremonialmente inmundos. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, ya aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa para salir. Ahora, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Se dio prisa para salir porque Jehová lo había herido. Así, versículo 21, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. El año que murió el rey Uzías, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amados, Dios no reduce su santidad por nada, ni por nadie, ni por ti, ni por mí. Gloria a Él por eso. Dios no redujo su santidad por Uzías. Tampoco lo hizo por Adán y Eva. Tampoco lo hizo por Usa. Tampoco lo hizo por Moisés. ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva antes de ser excluidos del paraíso? Una vez. ¿Cuántas veces tocó Usa el arca antes de ser ejecutado por Dios? Una sola vez. ¿Cuántas veces tenemos nosotros registrado que Moisés pecó contra Dios? Una sola vez, porque Dios no reduce su santidad ni por nada, ni por nadie, ni por ti, ni por mí. Ustedes se acuerdan cuando inició el sacerdocio, cuando el Señor estableció el sacerdocio, colocó a Aarón como el sumo sacerdote, y los hijos de Aarón, que eran 4, los puso
principalmente los primeros dos, los dos más viejos, los puso como sacerdotes. Y en el primer día de expiación, el día de la expiación es el día donde el sumo sacerdote hacía un sacrificio en favor de todo el pueblo y tomaba la sangre de ese sacrificio, entraba en el lugar santo, cruzaba el lugar santo y cruzaba el velo hacia el lugar santísimo y derramaba la sangre de ese sacrificio sobre el propiciatorio en favor del pueblo. Ese primer día de expiación, el primer movimiento, el primer sacrificio de él como sumo sacerdote y de sus dos hijos como sacerdotes en favor del pueblo delante de Dios, los dos hijos que eran sacerdotes fueron ejecutados por Dios, fueron fulminados por Dios, en el acto, quemados por Dios. Hay diferencia de opinión sobre exactamente qué fue lo que ellos hicieron, pero sea lo que sea que hayan hecho, Dios lo desaprobó y los quemó en ese mismo momento. Ellos eran sacerdotes, ellos tenían las vestimentas correctas, ellos tenían los instrumentos de adoración correctos, pero desafiaron a Dios. Desafiaron a Dios, porque Dios no reduce su santidad por nada ni por nadie. El Dios a quien sirve, a quien tú sirves, es así. En segundo lugar, el Dios santo a quien tú sirves es el Dios majestuoso. Santo, santo, santo es lo que nosotros leímos aquí. Toda la tierra está llena de su gloria. Como bien han dicho muchísimos pastores y teólogos, lo he leído comentarios de varios de ellos que dicen lo mismo. Este es el único atributo que realmente se repite, atributo de Dios o perfección de Dios, como algunos teólogos le llaman, que se repite 3 veces. El doctor R.C. Sproul, en su libro La Santidad de Dios, destaca que ninguno de los demás atributos se repite como este. Jamás la Escritura dice de Dios que Él es soberano, 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 o justo, 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 o amor, 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 o misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero en 2 ocasiones sí dice que Él es santo, santo, santo. En Apocalipsis 4:8 describe una escena muy parecida a lo que encontramos en Isaías 6. Dice así: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y de noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amados hermanos, ¿quién tiene ese título? El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es que tiene ese título? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso? El Señor Jesucristo. ¿A quién vio Isaías en el año que murió el rey Uzías, que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria? ¿A quién vio Isaías?
a nuestro Señor Jesucristo. Aquel a quien servimos, a quien amamos, pero recuerda, Él no reduce su santidad por ti ni por mí. Él es el Dios majestuoso, absolutamente glorioso en su santidad. Ahora, que Dios es santo, ¿qué significa? Que Dios es santo, amados hermanos, significa que Él es diferente al resto de su creación. Él no es igual que su creación, mucho menos después que el pecado entró a la creación. Que Él es santo significa que Él es diferente, que Él está apartado de lo que es común, sin relación alguna con el pecado. Él es único. Como Él dice, fuera de mí no hay ninguno. Ahora entendamos bien, hermanos, que lo que significa ser santo. Me ayuda a mí para entender un poco mejor la santidad de Dios, lo que significa que Él es santo, como nadie más es santo, aunque la Escritura nos llama a nosotros, los que nos hemos convertido a Él por su gracia, nos llama santos, para nada somos santos como Dios es santo. Él es el santo. Para mí ayudarme a entender su santidad, me ayuda estudiando que Él es el Dios altísimo. Sentado en un trono alto y sublime, por encima de todos y por encima de todo, separado de todos y de todo, en absoluta gloria y majestuosidad. En nuestro concepto normalmente decimos que ser santo es estar apartado del pecado. Eso es verdad, pero es muchísimo más que eso, amados hermanos. Que Dios es santo significa esto. Vamos a retroceder un poco. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Él terminó diciendo que todo era bueno en gran manera, ¿cierto? Todo era perfecto. ¿Y dónde estaba Dios? Se paseaba al aire libre con Adán y Eva. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, en esta tierra. Antes que el pecado entrara. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer y pecar contra este Dios absolutamente santo, ellos rompieron esa comunión que tenía con Él, y dice la Escritura que Dios maldijo toda la creación por culpa de ellos. Y cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, la Biblia dice que toda la creación está bajo la maldición del pecado. Dice que toda la creación está de tal manera bajo maldición del pecado que toda la creación gime. La creación gime esperando la redención final de los hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8. Y si toda la creación está bajo la maldición del pecado y todo lo que aquí en este mundo se mueve está bajo la dirección e influencia del Dios de este mundo, que es el diablo, entonces ¿dónde está Dios? Sí, entendemos que Dios es omnipresente. Sabemos eso, Dios está en todos lugares al mismo tiempo. Dios es omnipresente porque Él es omnisciente, porque sabe todas las cosas, en todo momento, en todas las épocas. El tiempo no tiene control de Él. ¿Dónde está Dios? En las Escrituras vemos que Él está allá lejos, en un trono alto y sublime.
vemos en cantidades inmensas en las Escrituras, de pasajes en las Escrituras, que Dios, siempre que se refieren a Dios hoy en día, excepto Él venga en algún momento a actuar sobre la tierra, sobre la historia, Él está en el cielo, apartado de todos y de todo, porque Él es el Dios altísimo, alto y sublime. Según de Crónicas 6:18, dice más: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado, oraba Salomón. Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Isaías 6, ya lo leímos. Mateo capítulo 6, versículo 1, el Señor dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando Él enseña a orar, ¿qué dice? ¿Cómo comienza Él? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, dice el mismo Señor Jesucristo. Juan 14, Él dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y mayores hará, porque yo voy al Padre. Y así sucesivamente. Muchísimos pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, establecen que el Señor está en los cielos, apartado de todos y de todo. Él es el Dios altísimo. Y este término Dios altísimo en hebreo es el término El Elión. Y es muy interesante este término porque aunque es un término que significa que Él está alto, es un término de comparación en altura. Yo he explicado esto en ocasiones anteriores a ustedes. Yo estoy más alto que ustedes. Yo no soy más alto que muchos de ustedes, pero estoy ahora mismo más alto que ustedes. Pero el techo está más alto que yo. Pero hay nubes, las nubes están más altas que el techo. Pero las estrellas están más altas que las nubes. Y así va subiendo, por usar algún término, y va sobrepasando el primer cielo, segundo cielo, y llega al tercer cielo donde está el Señor, donde Él está establecido más allá de absolutamente todo. Él no tiene relación con esta creación que está bajo maldición, excepto que Él es el soberano y su plan que Él ha establecido desde la eternidad se seguirá cumpliendo perfectamente como Él ha establecido. Ese Dios altísimo, que después que tú llegas allá arriba y ya tú no puedes llegar, dicen que este universo tiene más de 200 mil millones de galaxias y cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Cuando tú sobrepasas todos esos miles de millones de galaxias y llegas al final, el Señor está por encima de eso. Él es el Dios Santo. Él es el Altísimo. Y ustedes saben qué significa todo esto, amados. Que Dios es inalcanzable. ¿Quién puede llegar donde Dios está? El Dios a quien nosotros decimos que servimos y amamos, Él es inalcanzable.
¿Cómo el pecador común va a llegar ante un Dios tan gloriosamente santo y apartado y altísimo? No hay forma que nosotros podamos llegar ante Dios. No solamente porque Él es el Dios santo, el Dios altísimo, es que su santidad es fulminante, es ardiente. Él mismo le dijo a Moisés, no Señor, tú no puedes verme. Dice, ningún hombre puede verme y seguir viviendo, porque su santidad es ardiente, es fulminante. Fulmina, arde, elimina toda impureza. Si nosotros solo pudiéramos entender toda esta realidad, no hay forma que puedas llegar a Dios. No hay forma. No puedes llegar a Dios. Él es inalcanzable. Está más allá que todo el mundo. Que nos deje eso a nosotros. Completamente desarmados. Por eso necesitamos al Salvador Jesucristo. Por eso necesitamos a aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso necesitamos a aquel que nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso necesitamos a aquel que nos dijo y nos prometió, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. ¡Qué glorioso, hermanos! Por eso tenemos la invitación del Señor a que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, porque tenemos a este glorioso intercesor. Él es el que nos trae en gracia, porque nos ha lavado con su sangre, porque su justicia ha sido imputada sobre nosotros. Y ahora el Padre ya no nos ve como pecadores, nos ve en Cristo Jesús como hijos suyos. Por eso podemos disfrutar de su santidad, podemos disfrutar de su comunión. Por eso podemos venir y adorarle a nosotros todos en conjunto. Por eso, amados hermanos, debemos amarle aún más. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y los serafines que fueron creados para estar delante de Él están asombrados. Y si ellos están asombrados, ¿qué debería ser con nosotros? Nabucodonosor se creyó Dios. Y el Señor no redujo su santidad por él, lo aplastó, fue abatido, pero finalmente reconoció que Dios es el único y verdadero, lo reconoció como el Altísimo, y se están registradas sus palabras en Daniel capítulo 4, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Quisiera yo poder orar de esa manera sin tener que leerlo. Lucifer quiso ser como el Altísimo y fue abatido. Recordemos siempre que nuestro Dios es alto y sublime, y por eso su trono es alto y sublime. Recuerda, amado, delante de quién tú vives. Recuerda contra quién tú pecas. Recuerda que Él no negocia su gloria. Recuerda a quién vienes a ver cuando te acercas en oración, cuando nos reunimos en adoración. Recuerda que Él no reduce su santidad ni por nadie, ni por nada, ni por ti, ni por mí. Él es Dios santo, Dios majestuoso.
El texto también dice: Jehová de los ejércitos, vi yo al Señor, Yahweh. Pero los judíos no quieren pronunciar el nombre Yahweh, y cuando aparece el nombre de Dios, que nosotros decimos Yahweh, pero no sabemos realmente cómo se dice, porque lo único que tenemos son esas 4 letras. Cuando ellos se encuentran, cuando están leyendo las Escrituras y encuentran ese nombre, ellos no dicen el nombre, sino lo sustituyen, mientras leen, lo sustituyen en su mente por Adonai. Nadie sabe cómo se pronuncia, pero por eso ellos dicen Adonai, porque Adonai es un título de Dios, no es el nombre de Dios. Ellos no quieren pronunciar el nombre de Dios. Y sin embargo, nosotros de manera tan ligera estamos constantemente diciendo: ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios, ay Jesús, Dios mío, Dios mío. Tomando el nombre del Señor en vano. El nombre de este glorioso Señor, de este Dios tan gloriosamente santo, tan majestuoso, tomando su nombre en vano. Hermanos, yo esto no lo he enseñado de aquí ni 10 veces. Yo creo que ya no tengo cuenta cuántas veces lo hemos enseñado desde aquí, que tengamos cuidado con tomar el nombre del Señor en vano. Claro, sabemos que en las Escrituras el sentido primario de no tomar el nombre del Señor en vano es en cuanto a promesas, en cuanto a juzgar. No juzguemos trayendo el nombre del Señor a lo que estamos prometiendo y después fallamos. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Pero también usarlo de manera ligera como un estribillo, eso es igualmente indigno. Hermanos, sus vestiduras llenaban el templo. Imagínate que nosotros tengamos un rey aquí, imagínate estar en la presencia de un rey de esos de la historia y que tiene unas vestiduras largas, que abarcan, es más, ni siquiera un rey. Piensa en una novia que tiene una cola del vestido larguísimo. ¿Tú pisarías el vestido de la novia? Si tú vas caminando y ves el vestido de la novia, ¿y tú qué harías? Das un brinco para no pisarlo. ¿Por qué? Porque quieres honrar a la novia. Imagínate tú a un rey, imagínate tú al Rey de Reyes y Señor de Señores, a este Dios que es tan glorioso, que está sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenan el templo. Tú vas a entrar al templo y cuando entras y tú ves la ropa del Rey de Reyes ahí, ¿qué tú haces? Te detienes y por lo tanto no puedes alcanzar al Rey. Él es inalcanzable. ¿Quién se atreve a pisar las vestimentas de su majestad? Amados hermanos, por eso, para mí me es tan chocante que hoy en día se ha puesto de moda entre algunos tratar al Señor Jesús como sencillamente Jesús. No porque Jesús esto, porque Jesús aquello, porque Jesús lo otro. Y Jesús para acá y Jesús para allá. En Estados Unidos eso es todo el mundo. Jesús. Eso siempre provocó ruido en mi cabeza y decidí, hace ya muchos años, buscar en las Escrituras. He aquí lo que yo encontré.
Unas 707 veces hay una alusión directa en las epístolas, una alusión directa al Señor Jesucristo. De esas 707 veces, el 50%, 353 veces en las epístolas, las epístolas se refieren al Señor Jesucristo como Señor. Cristo Jesús 73 veces, para un 10%. Señor Jesús 16 veces. Jesucristo 167 veces. Señor Jesucristo 81 veces. Y Jesús, solamente Jesús, sin referencia en el pasaje a Señor y a Cristo, 17 veces. 17 veces, de las cuales 7 se encuentran en Hebreos. Y tiene todo el sentido que en Hebreos utilice a menudo Jesús, porque el propósito del autor de Hebreos era establecer que ese Jesús que fue crucificado es Señor sobre todo, sobre la creación, sobre los ángeles, sobre la ley, sobre Moisés, sobre los sacrificios, sobre absolutamente todo. Ese Jesús es a quien nosotros adoramos y servimos. Él es el Señor. El Dios a quien tú sirves es santo, gloriosamente santo. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué debo corregir en mi relación con Él? Y si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor, recuerda, tú no puedes ir a Dios. Necesitas un mediador, necesitas un Salvador. Y Jesucristo es ese Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos disfrutar de este pasaje que es tan glorioso. Señor, perdóname a mí. Y como pastor te quiero pedir que nos perdones como congregación de nosotros faltarte. Y no verte como tú realmente eres. No servirte como tú mereces. Perdónanos, Señor, porque a menudo no te tratamos como lo digno que tú eres. Y a veces te tratamos como si fuera un simple pana o un cualquiera, peor todavía. Perdónanos, Señor. Trae convicción, trae arrepentimiento. Y para tu gloria, trae transformación en nuestras vidas. Y si hay alguien esta mañana que todavía no te conoce y tú le has traído, provoca, Señor, que hoy se entregue a ti. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo, ¿por qué no lo haces ahora? Entrégate al Señor. ¿Deseas hacerlo? Si estás aquí, quizás tú has venido muchas veces a la congregación, tienes mucho tiempo congregándote, quizás hasta tú has crecido en el Evangelio, pero tú sabes en tu corazón que realmente tú no te has convertido a Cristo. ¿Por qué no lo haces ahora? Y nosotros queremos orar contigo. Si deseas hacerlo, levanta tu mano, nos vamos a acercar a ti para orar contigo. ¿Hay alguien?
Sencillamente levantar tu mano no te salva, pero está indicando que tú deseas que oremos contigo con relación a esto de entregarte a Cristo. ¿Hay alguien? ¿Alguna mano? Sí, pastor, yo quiero entregarme al Señor Jesucristo. ¿Alguien? Bien, y amados hermanos, entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué convicción está trayendo el Espíritu Santo a tu vida? Buen Dios, gracias por este tiempo, para la gloria de tu nombre. Amén. Amados, tenemos ahora el privilegio y la bendición de celebrar una vez más la Cena del Señor. Y ya los diáconos tienen todo preparado. Si tú ya te convertiste a Cristo, si tú te has bautizado bíblicamente por inmersión y tú estás en buena comunión con Dios y con los demás, te invitamos a que tú lo celebres con nosotros. Si tú nos visitas de otra iglesia, eres bienvenido si cumples con esos requisitos también, a celebrar este tiempo con el Señor. Y sabemos lo que es la Cena del Señor. Leemos que, hermanos, pueden repartir mientras explicamos y recordamos lo que es. El Señor Jesús participaba de su última Pascua con los discípulos. Y al participar de la última Pascua, mientras comían, disfrutaban de la Pascua y el Señor les estaba enseñando, Él aprovechó para tomar uno de los panes y partirlo y repartirlo a los discípulos, anunciando lo que vendría, el sacrificio que Él iba a hacer por todos nosotros, por ellos y por todos nosotros. Y Él les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Anunciando así como su cuerpo, su carne iba a ser rasgada, partida, su sacrificio se iba a llevar a cabo en unas pocas horas. Cuando terminaron de celebrar la Cena del Señor o la Pascua, el Señor tomó el vino y lo repartió entre ellos y dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo agrega que nosotros debemos hacer esto hasta que Él venga. Gracias. Mientras meditamos en todo esto, estemos atentos a los diáconos, por favor. ¿Hay alguien que no ha recibido los elementos? Si no lo ha recibido, levanta tu mano, por favor. ¿Todo el mundo los tiene? Muy bien. Allá arriba, también. Allá arriba hay dos personas que no tienen los elementos.
El apóstol Pablo, pues, nos enseña en 1 Corintios que él recibió del Señor lo que también les enseñó a los corintios y nos enseña a nosotros. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados por nosotros mismos ante el Señor, ante su palabra, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Así pues nosotros lo hacemos. Por lo tanto, hermanos, como dice el Señor Jesús, tomad, comed, que este es el cuerpo del Señor, representa el cuerpo del Señor, que por vosotros he partido. Comamos. Mientras pienso cómo el cuerpo del Señor fue vulnerado, los latigazos rompiendo su carne, las bofetadas, los clavos, la vergüenza, los insultos. El Señor hizo todo esto por nosotros. Y comenzó a derramar su sangre allá en aquel momento donde le daban sus latigazos. Y el cuerpo de aquellos que recibían esos latigazos era de tal manera lastimado que muchos, los que iban a ser sacrificados, no llegaban a la cruz, morían en el camino. Su sangre siendo derramada desde ese momento y a través de la calle hasta llegar a la cruz, manchando los maderos, siendo clavado y derramando más sangre todavía, manchando el pie de la cruz. Su sangre fue derramada por ti y por mí. Dice el Señor Jesús: esta es mi copa del nuevo pacto. Ahora no tenemos que sacrificarnos, Él ya se sacrificó. La salvación es por gracia. Bebamos, hermanos. Bendito Dios, gracias por entregarnos a tu Hijo amado, y gracias por escondernos en Él, por colocarnos en Él
por gracia, por medio de la fe en lo que Él hizo. Gracias porque lo resucitaste. Gracias, Señor Jesús, porque ascendiste al cielo y intercedes por nosotros aún en estos momentos. Gracias, te necesitamos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, enfocados toda nuestra vida en ti, Señor Jesús, para gloria de tu nombre. Amén.